Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Soy Miquel Prugarín, presidente de ANNABI. ANNABI, como sabéis, es la Asociación de Familias de Personas con Autismo en Vizcaya. Es desde hace ya casi 45 años el referente en los trastornos del espectro del autismo. En momentos agrupa a cerca de 1.400 familias y cuenta con cerca de 350. Mañana, viernes 18 de febrero, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que forma parte de los trastornos del espectro del autismo, de los TEA. La categoría de síndrome de Asperger ya no aparece en los sistemas de clasificación utilizados internacionalmente para hacer diagnósticos clínicos. Hoy hablamos de trastornos del espectro del autismo, de TEAs, sin discapacidad intelectual asociada ni dificultades en aspectos formales del lenguaje. Sin embargo, en el ámbito del autismo seguimos manteniendo la denominación social del síndrome de Asperger, fundamentalmente por una cuestión de identidad y por el sentimiento de pertenencia de las personas que en algún momento han sido diagnosticadas bajo esta categoría. Y es precisamente este cambio en el diagnóstico de lo que vamos a hablar hoy y también de cómo afecta esos cambios a los apoyos que reciben las personas con esas características. Vamos a contar para ello en esta tarde, en esta conferencia online, con personas expertas que nos van a informar sobre las actualizaciones que se están produciendo en los diversos criterios de diagnóstico de los trastornos del espectro del autismo. Permitidme unas breves palabras introductorias. El síndrome de Asperger, como probablemente muchas y muchos conoceréis, es conocido como el autismo sin discapacidad intelectual y se ubica en el extremo menos severo de los TEA, diferenciándose también en grado en función de las personas. En 1944, el pediatra austriaco Hans Asperger, o sea, hay muchas maneras de pronunciar este nombre, realizó las primeras observaciones de niños con estas características. Y ya en 1981, una doctora inglesa, Lorna Wayne, acuñó la denominación síndrome de Asperger, con el que fue conocido durante muchos años. Se caracteriza, como todos los trastornos del espectro del autismo, por dificultades en la comunicación, la interacción social y también en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. A pesar de las dificultades para la comunicación, el lenguaje de estas personas es fluido y su capacidad intelectual media o alta. Los grandes retos de estas personas se encuentran realmente cuando llegan a la vida adulta. Los últimos datos apuntan a que la prevalencia del TEA en la sociedad, es decir, el número de personas con el trastorno respecto al conjunto de la población, se sitúa entre el 1 y el 2% de la población y que el 40% de esos casos son personas sin discapacidad intelectual. Por lo que respecta a las personas con autismo sin discapacidad intelectual, lo que antes denominábamos síndrome de Asperger, a las que atendemos en ANNABI, estas superan en estos momentos las 200 y son casi el 14% del total de los casos que atendemos en ANNABI. Esta cifra ha ido creciendo de manera paulatina a lo largo de los últimos años, fundamentalmente derivado por la capacidad que se va incrementando a la hora del diagnóstico. En 2021, el año pasado, el 20% de las nuevas usuarias de ANNABI fueron personas que tenían estas características, que podían estar marcados dentro de este síndrome de Asperger o autismo sin discapacidad intelectual. El 50% de esas personas tienen entre 14 y 20 años, con lo cual tienen el nivel de edad es joven. El 82% son varones y el 18% mujeres. Este es un síndrome que afecta de manera fundamental a los hombres, mucho más que a las mujeres. El autismo sin discapacidad intelectual a menudo no se reconoce antes de los 5 o los 6 años de edad. Y es debido fundamentalmente a que estas personas tienen un desarrollo del lenguaje normal, lo cual genera un problema de infradiagnóstico, cosa que no ocurre con otros trastornos del espectro del autismo, donde problemas en el lenguaje y otro tipo de interacciones levantan alarmas a edades más tempranas. Y existen múltiples factores que dificultan la identificación del cuadro sintomático de estas personas.
Fundamentalmente la ausencia de un marcador neurológico que permita el diagnóstico rápido y seguro. Aquí no hay una analítica, no hay una imagen que nos pueda determinar si una persona tiene un autismo, tiene un síndrome de Asperger. También es cierto que históricamente ha habido entre los profesionales distintos criterios a la hora del diagnóstico, lo cual ha dificultado una homogeneización del mismo. Esto significa que al final el diagnóstico es un proceso muy complejo que requiere de una amplia experiencia clínica y que requiere sobre todo de profesionales como los que contamos en ACNAVI, pues que llevan casi 45 años tratando con estos trastornos y diagnosticándolos. De ahí la importancia de la detección temprana, de ahí la importancia de saber cuanto antes que una persona puede tener un TEA y que este TEA incluso puede ser sin discapacidad intelectual asociada. Y de ahí también muy importante la necesidad de apoyar a las personas con autismo a lo largo de su vida, intentando maximizar su potencial, que los tienen y de manera sobresaliente, y minimizando esas barreras que pueden hacer posible su inclusión tanto educativa como laboral o como social. De todo esto vamos a hablar esta tarde, nos van a hablar los profesionales. Yo ya termino aquí. Una vez más os agradezco vuestra participación en esta jornada online. Esperemos que la próxima sea ya presencial. Echamos mucho de menos esas jornadas por estas fechas aquí en Bilbao, pues con el Vizcaya Aretoa prácticamente lleno, con 400, 500 personas. El contacto con las profesionales, con las familias, para nosotros es fundamental. Pero bueno, todo se andará y parece que dentro de no mucho podremos volver a encontrarnos y hacerlo pues, de manera no igual, pero por lo menos parecida a lo que hacíamos antes. Insisto, una vez más, daros las gracias por vuestra participación. Espero que os aproveche esta jornada, que de aquí pueda haber conocimientos que sirvan para vuestra actividad profesional o, en el caso de las familias, para su día a día. Y sobre todo para sensibilizar a la sociedad sobre un tema que es muy importante, que es la posibilidad de acceder cuanto antes a un diagnóstico, y si conseguimos levantar pistas con este tipo de jornadas, pues bienvenida sea. Os voy a dejar ahora con Raquel Sedano, que es la responsable del área de consultas de ACNAVI Autismo Vizcaya, que va a continuar con la jornada y a presentaros al ponente. Muchas gracias, eskerrik asko y hasta la próxima. Me los probé y Arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. Pues la verdad es que Miquel ha hecho muchas gracias también por su exposición, ha hecho una exposición muy clara, datos muy interesantes que hemos ido recogiendo desde nuestra área de clínica. En el que como hito pues tenemos el año 98, en el que pues comenzó una andadura también con un concierto con Sanidad, y de entonces hasta aquí el equipo, psicólogas clínicas, psiquiatra, ha ido creciendo, se ha ido formando, consolidando y poniéndonos retos en el día a día. La jornada de hoy, que como bien ha explicado Miquel, anticipando ese día, ¿no?, del trastorno del síndrome de Asperger, la hemos querido centrar en el tema de la actualización diagnóstica. Las nuevas actualizaciones diagnósticas nos llevan a unos nuevos retos y a centrarnos en la necesidad de apoyos en el trabajo, no más allá de una etiqueta. Creo que es muy interesante las pistas que se abren, ¿no?, con estas nuevas denominaciones y el entendimiento del TEA desde ahí. No quiero tampoco alargarme mucho. Hitos importantes también creo que nos llenan también ahí de esperanza en visibilizar, ¿no?, esta realidad.
el mayor número de detección de casos de TEA y mujer, el mayor número de detección de casos en edad temprana. También destacaría, pues como ha comentado Miquel, mayor número de detección de casos de TEA sin discapacidad intelectual asociada, que es precisamente de lo que estábamos hablando estos días. Para ello, pues os voy a presentar, ya sabéis, contamos con el doctor Valentín Bote, especialista en psiquiatría infantil y de adolescentes. Es referente en la unidad de hospitalización de TEA en el Hospital Universitario de Tarrasa y además trabaja en el centro IGAIN, lo voy a decir en castellano, el Instituto Global de Atención Integral del Neurodesarrollo, instituto dirigido por la doctora Maya Arbás. En este instituto, Valentín lleva a cabo labores de diagnóstico y seguimiento de TEA con o sin trastornos asociados. Vamos a dar, yo creo que ya vamos a presentarle. Valentín, estás por ahí. Sí que quiero aclarar que, bueno, en un principio lo que vamos a hacer es que Valentín pues haga la exposición. Durante su exposición, todo lo que nos puede ir surgiendo en cuanto a cuestiones, preguntas, reflexiones, comentarios, por favor, los podéis ir haciendo en el chat, los vamos a ir recogiendo. Y una vez que finalice esta exposición, tenemos tiempo para poder compartirlo, para que Valentín pueda clarificarnos, aclararnos o compartiendo conocimiento y ahí daremos ese turno para escucharnos. Sin más, pues vamos a ir con ello. Valentín, Rachaldeón, buenas tardes. Buenas tardes Raquel. Muchas gracias Raquel y Miquel por la presentación. Buenas tardes y buena tarde. Buena tarde, exacto. Preparado, muy bien, muy bien. Pues si te parece, pues te dejamos a ti, es tu turno. Vale, voy a ver. ¿Vale? Ahora, ¿veis bien la presentación? ¿Sí? Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Y muchas gracias por la introducción y por invitarme a participar en estas jornadas de Autismo Vizcaya. Es decir, que para mí es todo un reto, ya que el público es muy amplio, ¿no? Muy heterogéneo, realizar una charla de estas características, pero bueno, he intentado que sea una presentación pues general, práctica, ¿no? Y diversa. También tengo que decir que, bueno, que es una pena, ¿no? Que, como ha dicho Miquel, que en estos tiempos, pues bueno, no podamos conocernos en personas y no pueda compartir con vosotros estas jornadas de una forma más cercana. Pues bueno, todo se andará más adelante. Yo pues, soy Valentín, trabajo en el Hospital de Murcia de Tarrasa en la unidad de TEA, como bien han comentado, y también en IGAIN. El índice que voy a seguir para tratar sobre estas jornadas de diagnóstico de TEA, actualización y necesidades de apoyo a lo largo de la vida, pues va a seguir este índice. Primero haré una breve introducción sobre el TEA, sobre sus dificultades y posteriormente pues, hablaremos sobre las características diagnósticas de la CIE-11, posteriormente de la CIE, del DSM-5 y luego sobre las necesidades de apoyo que tienen las personas con trastorno del espectro del autismo a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, el TEA, ¿no? Se concibe como un trastorno del neurodesarrollo y tiene unas características nucleares propias y definitorias que se manifiestan de una forma pues, heterogénea, ¿no? A lo largo del ciclo vital. Y esta especificidad ha quedado recogida en los dos manuales que actualmente son los más usados, como el DSM-5 y la CIE-11. Su etiología es multifactorial, ¿no? Hay causas genéticas, una implicación genética, como pueden ser determinados síndromes genéticos como el síndrome de Rett o el X frágil,
o mutaciones de novo. También pueden haber implicaciones ambientales, como son la edad de los padres. Si hay estudios, ¿no?, los que señalan que si el padre tiene en torno o más de 50 años, pues incrementa el riesgo de tener un hijo con TEA hasta 2,7 veces, hasta casi 3 veces. También la prematuridad como un factor ambiental y los grandes prematuros antes de las 26 semanas. Respecto a la prevalencia, pues como ha señalado también Miquel, se ve que hay un incremento de la prevalencia de personas con diagnóstico de TEA, y esto puede ser debido, ¿no?, y se señala que hay una mayor conciencia y una mayor formación para el diagnóstico del TEA. También tenemos que señalar pues, 3 características centrales, que son el déficit en la comunicación e interacción social y también intereses repetitivos y restringidos, además de las anomalías sensoriales. Los síntomas se manifiestan ya desde el inicio temprano del desarrollo y esto, aparte de que son más frecuentes en varones, bueno, como también habéis señalado, ¿no?, pues está un poco en duda porque ahora en chicas, ¿no?, estamos también conociendo que se expresa de una forma diferente porque tienen esta capacidad también de camuflaje, ¿no?, y sus intereses pueden ser pues más camuflados junto con sus iguales, junto con chicas. Por lo tanto, es mucho más complicado hacer el diagnóstico. Esa prevalencia, por tanto, o esa incidencia tanto en chicas como en chicos, pues realmente no es así como sean los estudios, sino que hay chicas que no están diagnosticadas y llegan a la consulta pues en torno a la edad de 15 años, ¿no?, o 20 y algo, 30, pues que realmente son chicas ¿no?, o mujeres adultas que tienen un trastorno del espectro del autismo y nunca han sido diagnosticadas, ¿no? Vienen a la consulta y vienen chicas pues con depresión, orientadas como trastornos de personalidad, y que realmente se ve, ¿no?, que si escarbamos y buscamos un poco en el neurodesarrollo, ¿no?, en este neurodesarrollo vemos que su evolución realmente pues encaja más con un diagnóstico de TEA y no con un trastorno de personalidad o otros diagnósticos con el que vienen. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque cuando vemos, ¿no?, cuando tenemos delante una persona con TEA, pues no es una persona estanca, no es algo aislado, sino que tenemos que tener también constancia, ¿no?, y tenemos que observar un poco pues, la interacción con el entorno, y esto es súper importante a la hora del diagnóstico y del trabajo a lo largo de su vida. Y también me gusta mucho porque es como un río, no es algo que siempre está igual y que está siempre en el mismo sitio, sino que va evolucionando a lo largo de su vida, a lo largo de los años y a lo largo de las situaciones sociales a las que se va enfrentando. Por lo tanto, el tratamiento y las necesidades de apoyo tienen que ir siempre acompañadas al momento vital de las personas con las que estamos trabajando. Y también, además, pues tener en cuenta la comorbilidad. El TEA tiene una alta comorbilidad y está asociado a muchos otros trastornos, como el trastorno por déficit de hiperactividad, a veces con discapacidad o clínica, ¿no?, trastornos depresivos, afectivos. Es decir, que no solo hay que tener en cuenta el TEA, sino también la comorbilidad asociada. Y también hablaremos sobre la importancia de cuidar muchísimo a las familias. Es importante diferenciar, ¿no?, que los trastornos del lenguaje y de la comunicación social y trastornos del espectro del autismo, del resto de trastornos de neurodesarrollo, porque a pesar de la gran diversidad, heterogeneidad clínica de las personas con TEA, no hay que olvidar que destacan por esas 2 características, como, ¿no?, dificultades en la comunicación, interacción social y flexibilidad de pensamiento y de comportamiento, con esos patrones restringidos y repetitivos. Existen, como hemos dicho, pues, dificultades en la comunicación receptiva y expresiva, ¿no? Son pacientes porque tienden a la literalidad, presentan dificultades en la teoría de la mente, en entender normas sociales,
las normas sociales implícitas tienen dificultades en conocerlas, en identificar y expresar también sus propios sentimientos, ¿no? Cómo se sienten, verbalizarlos, ¿no? En pedir ayuda. Esto es súper importante a la hora de trabajar con ellos. También en la integración de los estímulos externos, ¿no? Por eso tienen también dificultades en la regulación emocional, en captar situaciones de forma global y en entender la totalidad de las situaciones sociales. A veces, pues bueno, tienen dificultades en manejarse en grupos amplios de personas porque cuando hay un mayor número de interacciones entre ellas no sabe muy bien cómo actuar ante ello. Y a veces no pues presentan estas reacciones desproporcionadas delante de pequeños cambios debido a su rigidez cognitiva, ¿no? También, ¿no? Respecto a la comunicación verbal, pues las personas con TEA tienen habilidades lingüísticas adecuadas, no es un problema del lenguaje, pero sí encuentran dificultades en utilizar ese lenguaje, ¿no? En que una comunicación recíproca o en que esa comunicación y ese lenguaje pues se use, ¿no? De una forma adecuada en ese contexto social. Otras personas con TEA pues no tiene lenguaje porque está asociado a discapacidad, y aquí también pues es muy importante usar pues estos apoyos visuales, sistemas alternativos aumentativos de comunicación. En lo relativo a la comunicación no verbal, pues las personas con TEA también experimentan estas dificultades para emplear o conocer los significados de gestos, de expresiones faciales de otras personas, así como de otros elementos de la comunicación no verbal, como son el contacto visual, la postura corporal de la otra persona con la que nos estamos comunicando, pues lo que suponen pues, malentendidos, ¿no? A la hora de mantener una interacción social recíproca adecuada. Otras personas con TEA pues, pueden tener dificultades para relacionarse con los demás, comprender el entorno y se manifiesta pues, con acercamientos sociales inusuales, ¿no? Están deseosos, ¿no? Y quieren, ¿no? Tener pues, relaciones con otras personas y demás, pero debido a esas dificultades pues, los acercamientos sociales pueden ser inadecuados y esto hace que no mantengan, ¿no? Que tengan dificultades para mantener amistades, por ejemplo, o para iniciar las relaciones sociales. También no tienen dificultades para adaptar su comportamiento a distintos sociales o contextos y comprender las normas sociales no escritas. También esta flexibilidad de comportamiento, ¿no? y de pensamiento pues, hace que les cueste adaptarse a los cambios, ¿no? Que necesiten anticipación, que necesiten estructura, que las situaciones imprevistas pues las toleren muy mal y que los eventos que no se han informado con antelación, ¿no? Y que sean inesperados pues le causen un gran malestar y que supone un gran esfuerzo adaptarse si no tienen esta estructura y esta anticipación que necesitan. Les crea mucha angustia, mucho malestar. También ¿no? puede manifestarse, por ejemplo, pues, en la insistencia de hacer algo, de que ocurra algo de la siempre manera, ¿no? De que tengan una disposición de un repertorio limitado de intereses, ¿no? Específicos, de patrones de comportamiento rígido, repetitivo, como hacer pues, que la otra persona pues, repita una palabra, una frase de una misma vez, ¿no? También en relación a los estímulos sensoriales, que esto sí lo recoge el DSM-5, ¿no? Las personas con TEA presentan alteraciones en el procesamiento de estímulos sensoriales y que se pueden manifestar también con un malestar intenso, ¿no? Hipersensibilidades auditivas, ¿no? O olfativas o determinados estímulos sensoriales. O también estimularse, ¿no? Pues estimularse pues, con el brillo del metal, con determinados sonidos, ¿no? A veces no es que cause un malestar, sino que se estimula con estos elementos sensoriales. Y las personas con TEA pues, no tienen solo dificultades, sino que tienen muchísimas cualidades. Hay que fijarse, es súper importante fijarse en los puntos fuertes de las personas con TEA, porque esto va a ser fundamental a la hora de desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Son personas pues, que tienen, ¿no? que pueden ser muy meticulosas, curiosas por temas muy específicos, que tienen unos conocimientos especializados sobre temas de sus intereses muy amplios, que son honestos, que son sinceros, que
que tiene una tendencia a atender mucho a los detalles, ¿no? A ser muy lógicos, con una capacidad de escucha pues sin prejuicios y con buena adaptación a las normas, a las rutinas, ¿no? Todo aquello que sea como muy normativo, muy estructurado, pues funciona muy bien. Y también pues tiene muy buenas competencias en tareas que son más mecánicas, más repetitivas. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de establecer un plan de tratamiento y de seguimiento. Y como hemos dicho antes, pues eso, no hay dos personas con TEA igual, ¿no? Y tiene una amplia variedad fenotípica que se puede observar en determinadas áreas, por ejemplo, pues el lenguaje, ¿no? Pues pueden no presentar lenguaje o tener un lenguaje normalizado, intereses, pueden ser intereses sensoriales o intereses en objetos. Capacidad intelectual, pueden presentar discapacidad intelectual o tener una capacidad dentro de lo normal o muy alta. ¿No? Y el proceso es a lo largo de toda la vida, desde la infancia, adolescencia y adultos. Y la presencia de muchas comorbilidades o solamente que exista el diagnóstico de TEA. También, bueno, por último, pues esta adaptación funcional que debido a todo lo que hemos comentado antes, pues puede variar enormemente. Y todas estas dificultades pues abocan a unos resultados educativos, ocupacionales, sociales pobres respecto a su capacidad intelectual porque no va asociada directamente al TEA. Y debido a todo ello pues hay un gran impacto, y un deterioro en diversas áreas, desde el entorno educativo, salud, ocupacional, de pareja, de familia, y ello deriva pues en una gran necesidad de recursos, que esto es fundamental, necesitan muchos recursos para poder llevar un tratamiento adecuado a lo largo de toda la vida. A nivel de funciones ejecutivas, esto también es muy importante, ¿no? Existen dificultades para regularse, ¿no? Para plantear metas, objetivos, y nos referimos aquí a habilidades de planificación, de inhibición de respuesta, de control, de toma de decisiones. Y por ello pues, podemos observar pues, a veces como falta de iniciativa, ¿no? En la resolución de conflictos, además de todas las dificultades que hemos comentado antes, o de autorregular su propia conducta, dificultades para actuar de una forma reflexiva, ¿no? No impulsiva tampoco, con una pobre habilidad para adaptar su comportamiento a los cambios que ocurren en su entorno, y una falta, ¿no? También de flexibilidad en la aplicación de las normas. Insistencia, ¿no? En imponer un poco su tren de pensamiento, su punto de vista, con comentarios o conversaciones, ¿no? De carácter repetitivo sobre temas recurrentes. También esta dificultad, ¿no? En coherencia central que llamamos, que ya Kanner subrayaba, en la tendencia de los chicos con autismo a enfocar su atención en los detalles, ¿no? Y la incapacidad para vivir los estímulos externos como un todo. Esta imagen también, aparte de trabajar en consulta, en visita, ¿no? También he realizado grupos de adolescentes, de psicoeducativos y para familias, y cuando trabajamos qué consistía el TEA, pues bueno, se veía muy, muy claro, ¿no? Que con estas imágenes pues tardábamos a lo mejor 3-4 minutos en comprender, ¿no? Pues que es una chica que se ha caído de la bicicleta, ¿no? Y se ha hecho daño, y al empezar un poco pues señalaban, ¿no? Si había una astilla en la mano o si había una N dibujada en la rodilla, pero no entendíamos el global y había que trabajarlo de una forma progresiva. Y acercándonos, ¿no? Poco a poco al diagnóstico del TEA, vemos una larga evolución ya desde 1799, momento en el que se recoge la primera descripción escrita que tenemos de una persona con autismo. Posteriormente, en 1911, Breuer ya habla de pensamiento autista, aquellas personas que perciben un mundo fantasioso como real, según refería él. En 1943 ya Leo Kanner describe 11 casos de chicos autistas, y posteriormente en el mismo año Hans Asperger publicó ya un informe que describe a niños de inteligencia y desarrollo del lenguaje típico con interacciones sociales y capacidades comunicativas deterioradas, no siendo ya hasta el año 1981 cuando Lorna Wing describe el síndrome de Asperger. Para realizar el diagnóstico, ¿no? es fundamental realizar una historia clínica completa,
verificar la sintomatología del autismo de una forma global. Y debe ser precoz. También, como comentaba Miquel, es fundamental, súper importante para que la intervención sea lo antes posible. Vemos, por ejemplo, pues que si hay casos graves de autismo, la edad media en Estados Unidos en la que se diagnostica son los 3 años, pero más de la mitad de los casos de TEA en sí se diagnostican después de los 6 años y alrededor del 25% de los casos se diagnostican a los 8 años. Por tanto, aún todavía estamos lejos de hacer un diagnóstico precoz. Y al hacer un diagnóstico tenemos que ser muy cautos y tener información global de la escuela, de las familias, evaluar el nivel de desarrollo y sus habilidades lingüísticas y cognitivas. También señalar aquí que la falta de información sobre la primera infancia no debe hacernos descartar un diagnóstico de TEA. Sí es una gran información, sí nos va a aportar mucha información, pero no debe hacer descartar que haya un posible diagnóstico de TEA. Además, el deterioro puede presentarse más tarde. No hay chicos pues, con buenas capacidades que vemos que los diagnósticos se hacen más tarde porque es cuando vemos cuando se enfrentan a las dificultades sociales, cuando vienen a consultas para valorar y ver si realmente existe un diagnóstico de TEA. Para realizar el proceso de diagnóstico se pueden usar diversos cuestionarios, escalas de screening, como el MCHAT que se realiza en primaria y se usa entre los 16 y los 30 meses. También pues escala de Constantino para ver la variabilidad de síntomas dentro del espectro. También el SCQ que está basado en el ADR, instrumentos también que valoran la comorbilidad, posible comorbilidad del TEA o ELADOS, ¿no? La entrevista semiestructurada diagnóstica. También se puede valorar teoría de la mente con historias de JP, historias también con la Shubi, también es muy relevante un poco ver cómo tienen este funcionamiento en teoría de la mente y en coherencia central. También es muy relevante ver un poco la funcionalidad de las personas con TEA, no solo valorar el diagnóstico, valorar la comorbilidad y también un poco la adaptación funcional al entorno. Para ello podemos usar en Vineland, por ejemplo, ¿no? Que es una encuesta que se realiza a las familias y valoramos un poco pues, su adaptación funcional a diversas áreas, ¿no? A nivel escolar, a nivel de ocio, a nivel de autocuidado, de autonomía, de lenguaje, de escritura, y también pues tenemos el ABAS, que es otro cuestionario que se puede usar en este caso. Tener en cuenta que más del 70% de las personas con TEA pues, tienen algún tipo de comorbilidad, siendo la discapacidad intelectual una de ellas. Y hay que discriminar muy bien, ¿no? Lo que es el TEA de lo que son problemas del lenguaje. Ahí valorar un poco pues, personas que no tienen lenguaje, se pueden usar instrumentos como el Later y valorar también su lenguaje expresivo, que para ello pues, se pueden usar otros instrumentos como el IPA. Y el TEA pues, no explica una alteración cualitativa del lenguaje expresivo. Hay personas con TEA, como ya hemos comentado, que tienen una muy buena capacidad verbal. Entrando ya en las diferencias de las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Vemos un poco cómo los manuales previos, sobre todo la CIE-10, presentaba el TEA en distintos subtipos, pero que no se diferenciaban por su pronóstico, por la etiología o por el tratamiento. Los diagnósticos eran inconsistentes. La edad de inicio, además, como vemos, era una exclusión porque señalaban que tenía que empezar a los 3 años. Tampoco también se excluía la comorbilidad en la CIE-10 y en el DSM-4. El cambio de nombre de TGD a TEA trata de enfatizar pues, esta dimensionalidad del trastorno, ¿no? De las diferentes áreas que se ven afectadas y de la dificultad para establecer límites precisos entre los subgrupos. También podemos observar cómo los nuevos manuales pues desaparece, como hemos dicho, esta edad de inicio y aparece la posibilidad de incluir una comorbilidad asociada.
ya entrando en la CIE-11, ¿vale? En la CIE-11 el trastorno del espectro del autismo se incluye en la categoría de trastornos mentales del comportamiento o del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo comprenden trastornos que surgen durante el periodo de desarrollo. Durante el periodo de desarrollo implica dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motrices o sociales. Aunque los déficits conductuales y cognitivos también pueden estar presentes en otros trastornos, pues como esquizofrenia o trastorno bipolar, solo los trastornos cuyas características centrales son del neurodesarrollo, esto es decir, déficits cognitivos, sociales y conductuales tempranos y que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Que son continuos, son los que se incluyen en esta agrupación de trastornos del neurodesarrollo. Aquí, pues, dentro de los trastornos de neurodesarrollo, la CIE-11 son aquellos que afectan, como he dicho, al comportamiento, a la cognición, que sus manifestaciones se inician en el periodo de la infancia, desde bien temprano, y causan dificultades en la adquisición y la ejecución de funciones intelectuales, motrices, del lenguaje y en el área social. Y su etiología pues, es compleja y desconocida en la mayoría de los casos, siendo multifactorial. Aquí se engloban pues, trastornos del desarrollo intelectual, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje, trastornos del espectro autista, trastornos de aprendizaje también, trastornos de coordinación motora, TDAH, trastornos del movimiento y otros trastornos del neurodesarrollo no especificados. Todos ellos estarían dentro de los trastornos del neurodesarrollo dentro de la CIE-11. Y la CIE-11 define el TEA pues, de esta forma, como una deficiencia persistente en la capacidad para iniciar, para mantener una interacción social recíproca en la comunicación social y por este patrón de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Señala también que ocurre durante el periodo de desarrollo, ya no pone una edad de inicio de 3 años y que los síntomas pueden no manifestarse, como hemos señalado con anterioridad, pueden no manifestarse por completo hasta más tarde, cuando las demandas sociales, como hemos dicho, superan esta capacidad y entonces aparecen en consulta para valorar este diagnóstico. Y las deficiencias pues, tienen que ser lo suficientemente graves y afectar pues, a todos los entornos de la persona para tener el diagnóstico. Aquí un poco de diferencia entre la CIE-10 y CIE-11. Como hemos dicho, pues en la CIE-10 había una serie de subgrupos como el síndrome de Asperger, ¿vale? Y ya en la CIE-11 pues engloba todo dentro del TEA con distintos especificadores. Se saca el síndrome de Rett, que es algo que ocurrió ya en el DSM-5 y que es muy razonable porque la fisiopatología no es similar y aunque tuviera síntomas similares al TEA no son lo mismo. Y también son trastornos totalmente distintos, desapareciendo también en trastornos desintegrativos de la infancia, por ejemplo. En la CIE-11 los especificadores remarcan la existencia o no de trastornos de desarrollo intelectual o de una deficiencia del lenguaje acompañante. Y estos son los únicos especificadores que se incluyen dentro de la CIE-11. Y a diferencia pues, de la CIE-5, la CIE-11 no incluye, como hemos dicho, estas y prohíbe reactividad a estímulos sensoriales. Tampoco se incluyen estos intereses inusuales a los aspectos más sensoriales, ¿no? Como he dicho, que se pueden estimular con determinados sonidos, ¿no? De forma más visual. Y tampoco ni cumple ni establece un determinado número de criterios. La CIE-11 es un poco más laxa en ese sentido, no señala un mínimo de criterios para establecer el diagnóstico y deja así más espacio al criterio clínico para realizar este diagnóstico. Respecto al DSM-5 ya, por otra parte, deja claro que el autismo no es un trastorno psicótico, en cambio el autismo pues, incluye también, como en la CIE-11, dentro de los trastornos del neurodesarrollo y esto refleja pues, un consenso científico en torno a este trastorno, ¿vale? Considerando dentro de una sola afectación dimensional con niveles variables de gravedad de los síntomas en 2 áreas centrales,
déficit en la comunicación social y en la interacción social, y en lo que se refiere al TEA con otros trastornos de desarrollo, tiene especial importancia los cambios que se están proponiendo en los trastornos de la comunicación y del lenguaje. El DSM-5 introduce un nuevo diagnóstico en esta categoría, que son el trastorno de la comunicación social, cuando no hay un patrón de conducta, ¿no? De restricción de conducta e intereses. Cuando hay esto, sí ya sería un diagnóstico de TEA. Y los criterios diagnósticos de esta categoría pues coinciden en parte con los de TEA, es decir, existe una deficiencia pragmática en los problemas de utilización social, de comunicación verbal y no verbal, pero sin estos patrones e intereses restringidos y repetitivos. Aquí, pues esto, ¿no? Que los criterios de inclusión son más específicos y estrictos, incluyendo alteraciones sensoriales, como he señalado, y reduce de esta forma la posibilidad de falsos positivos. Pero también señalar que el DSM-5 es menos sensible a detectar e incluir cuadros clínicos menos graves, como pueden ser el grupo que presentaba alteraciones en la dimensión social, ¿no? Y de comunicación pragmática, ya que saca esto al diagnóstico de trastorno de comunicación social. Y la variabilidad fenotípica del cuadro pues queda reflejada con los especificadores y modificadores que acompañarán al diagnóstico, como veremos posteriormente. Estos son los criterios que utiliza el DSM-5, ¿vale? Que tiene que haber una deficiencia persistente y clínicamente significativa en la comunicación e interacción social, ¿vale? Y la presencia de patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Esas alteraciones pues, no se tienen que explicar por la discapacidad intelectual o por otro diagnóstico del DSM-5, ¿vale? Y tienen que causar un impacto y un deterioro funcional en las áreas en todas las áreas del individuo. Aquí son los especificadores un poco que señala el DSM-5, ¿no? Se hace el diagnóstico de TEA y posteriormente se acompaña siempre con estos especificadores. Se señala si es con o sin discapacidad intelectual, si es con o sin deterioro del lenguaje acompañante, si está asociado a una afectación médica o genética o a un factor ambiental conocido, si está asociado también a un trastorno del neurodesarrollo mental, pues si un acompañamiento, como hemos dicho, de TDAH, de trastorno depresivo, de trastorno ansioso o de una comorbilidad asociada, y si está asociado o no a catatonia. Por aquí tenemos los niveles de gravedad que señala el DSM-5, que van desde un grado 1, que sería el más leve, hasta un grado 3. Y señala también las necesidades de apoyo tanto en comunicación social como en el apartado de comportamiento restringido y repetitivo. Lo que pasa es que el manual no es claro, ¿no? Sobre qué se entiende por necesita un poco, ¿no? de ayuda o necesita ayuda sustancial o muy sustancial. Las conclusiones un poco del DSM-5 pues es que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio y ya no hay esta serie de subtipos de diagnóstico que teníamos antes como síndrome de Asperger, síndrome de Rett, desintegrativo, sino que se engloba todo dentro del TEA y tiene que tener estas dos características: dificultades en el área social y un patrón de comportamiento repetitivo y restringido. También aquí creo que Miquel ha señalado algo importante, y es que, claro, ahora las personas que tenían el diagnóstico de síndrome de Asperger, por ejemplo, ¿dónde lo englobamos, ¿no? Y esto sí se señala, claro, que las personas que tengan un diagnóstico previo de síndrome de Asperger, previo a esta publicación de estas clasificaciones, tienen que incluirse dentro del TEA también, ¿eh? Si hay un claro diagnóstico y una clara afectación funcional, pues tienen que ser diagnosticados de TEA, tienen que pasarse diagnósticos de síndrome de Asperger a ser trastorno del espectro del autismo, para que pueda también pues, seguir recibiendo pues, las necesidades que requiera a nivel o de recursos. Ya entrando un poco en las necesidades de apoyo, ¿no? Pues, hay que señalar que el impacto, que no es solo a quien presenta el diagnóstico de TEA, sino que también es a su entorno, a la familia, ¿no? Y por eso el apoyo tiene que ir también caminado a hacer un soporte a su entorno y a sus progenitores, a sus familiares y a sus hermanos.
Hay que tenerse en cuenta la comorbilidad, como hemos señalado, la heterogeneidad clínica que presentan a lo largo de la vida y remarcar que no hay dos personas con TEA iguales y que hay que individualizar muy bien las necesidades de apoyo y de tratamiento. Aquí, por ejemplo, en este estudio que hicieron en México, que es fundamental que las familias participen en los servicios, ¿no? Y en la atención de los pacientes con TEA. Se hacían unas encuestas para ver un poco qué necesitaban ellos, ¿no? Qué era lo que necesitaban a lo largo de la vida, y eran pues desde recursos económicos, recursos de diagnóstico precoz, recursos de atención psicoeducativos, recursos escolares o recursos posteriores para fomentar la actividad laboral o la independencia o la autonomía. Y para ello, pues también podemos usar escalas para valorar un poco las necesidades de soporte a nivel escolar, como esta que tenemos aquí en la izquierda, o también encuestas un poco para ver las necesidades de autonomía y funcionales de los pacientes con TEA. Dependiendo un poco del enfoque que vayamos a trabajar, pues el tipo de terapia será distinta y las necesidades y el trabajo que se va a realizar con el paciente pues será también diverso. Si tenemos que trabajar más la parte cognitiva, la parte social, pues trabajar teoría de la mente, con historias sociales, ¿no? Si es un enfoque conductual, usaremos ABA, o si es un sistema de comunicación alternativo, utilizaremos los PECs. Y aquí las ideas de apoyo, ¿no? Que tienen que centrarse en conseguir una calidad de vida mayor de las personas con TEA. Ya, pues como señala aquí la OMS, describe la calidad de vida como la percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural, en el sistema de valores en el que vive y en relación a objetos, expectativas, estándares, preocupaciones. Implica en sí un bienestar físico, ¿no? Emocional, material, de derechos, y tenemos que tener en cuenta todas estas áreas en general para poder hacer un buen plan de tratamiento y ver todas las áreas de apoyo que vaya a necesitar el paciente a lo largo de su vida. Aquí no existe un programa único, igual para todas las personas, tiene que ser individualizado, y la diversidad entre ellos desaconseja pues, plantear un tratamiento único e idéntico para todos ellos. También el aprendizaje debe ser basado en los intereses personales que motivan al paciente, y es conveniente pues, traducir las dificultades presentes en las personas a niveles de intensidad y tipos de apoyo requerido que pueden ir variando a lo largo del tiempo. La enseñanza es fundamental pues, que esté organizada, que esté estructurada, que haya anticipación, que sea todo muy predecible a lo largo de la jornada escolar. La estructura implica, por tanto, una adaptación del entorno y una estabilidad en las personas que tienen TEA, ¿no? Para que no haya episodios ansiosos, ¿no? Y de estrés a lo largo de la rutina de la mañana. Y también es súper importante que las familias se involucren en el proceso de tratamiento y que ellos sepan también las necesidades de apoyo que tienen las personas con TEA. Por eso, por ejemplo, pues en nuestra unidad, ¿no? Las familias también ingresan, ¿no? También son partícipes, también están con nosotros en la unidad, porque es la única forma de que así podamos tener un éxito un éxito adecuado a los objetivos que queramos trabajar con las personas con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Y a día de hoy, pues los únicos abordajes, ¿no? Intervenciones recomendadas a nivel nacional e internacional son el trabajo psicoeducativo en TEA, orientando a potenciar puntos fuertes, a proporcionar estas medidas de apoyo que favorezcan su desarrollo personal, su inclusión social, laboral, y que mejoren así la calidad de vida tanto de ellas como de su familia. Intentando también pues, garantizar esa transversalidad, esa intervención que abarque todas las necesidades y sus comorbilidades, adaptándolo así a sus intereses, a los intereses y a lo que las personas pues, necesiten y les vaya mejor. Hay que ayudarles a comprender, a expresarse, ¿no? a plantear un trabajo de rutinas también, a la vez trabajar la flexibilidad al cambio, trabajar las habilidades sociales,
son muy útiles los apoyos visuales también, para trabajar conceptos abstractos. Hay que ayudarles en el área laboral también, de derechos, de autonomía, ¿vale? Y de vivienda y de salud, porque, como hemos dicho, hay que hacer un trabajo a lo largo de toda la vida y de una forma intensiva. Aquí esta diapositiva creo que ha salido toda la vez, pero bueno, lo que quería decir un poco, pues que no, si a nosotros nos dicen pues hombre, nostalgia, melancolía, montaña, silencio, ¿no? Son como palabras sin sentido, ¿no? Pero si vemos este cuadro ya vemos global, ¿no? Entendemos un poco lo que queremos decir. Es un poco un ejemplo para que veamos estas dificultades que tienen las personas con TEA y que tenemos que ir desgranando un poco cada una de las dificultades para que podamos llegar a terminar viendo el significado del entorno. Y al Temple Garandi, pues, ¿no? Que vosotros conocéis muy bien, pues señalaba que el Padre Nuestro, ella era incomprensible hasta que lo desglosó visualmente en imágenes, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que les puede ayudar a lo largo de este trabajo y este tratamiento. Y ya para acabar un poco, pues es lo más importante es contar con ellos, ¿no? Es qué necesitan las personas con TEA para mejorar su vida, para mejorar el desarrollo como una persona, ¿no? Y estos son frases pues, que señalan ellos, ¿no? En una de las guías de apoyo para personas con TEA, pues saber conducir, apoyo en las asociaciones, ¿no? De familia, apoyo en el colegio, apoyo moral de la familia, apoyo de su entorno, poder viajar fuera, aprender cosas nuevas. En fin, tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que escuchar sus necesidades, tenemos que estar con las familias también e involucrarlas en ese proceso terapéutico y de apoyo a lo largo de toda la vida. Yo creo que he acabado, no sé si he ido muy rápido, Raquel y Miquel, y os doy las gracias por haberme invitado y ahora ya pues un poco si queréis puedo recoger las preguntas que tengáis. ¿Estoy? ¿Sí? Valentín, muy bien, muy bien. Ahí, esperes. Vamos porque han ido surgiendo cuestiones y si te parece, pues te voy a lanzar alguna, ¿vale? Vale. Mira, nos comentaba Isabel que la CIE 11 salta al subtipo 6A02.4, pero sin embargo lo siguen manteniendo otros informes como el recién publicado de Osteva. Entonces ella decía, esto ha sido un error de la CIE 11, se mantiene, no sé si tenías constancia de este dato. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, nos comenta que la CIE 11 salta el subtipo 6A02.4 y lo siguen manteniendo otros informes como el recién publicado de Osteva. Y entonces dice si esto ha sido un error de la CIE 11. Este diagnóstico es cuando no hay un desarrollo, intelectual correcto, pero sí hay ausencia de lenguaje funcional. Sí, si Isabel quieres aclarar algo, pues nos vas diciendo también, que eso es. Mira, sí, perdonad, porque es que están surgiendo cada vez más cuestiones. Sí, también nos preguntaban, Judith, ¿verdad? Sí. ¿Qué sinergias o dinámicas podemos implementar? Ay, perdonad. Un momentito, porque está ahora muy vivo esto, ¿eh? Sí. Está. Yo creo que hemos estado escuchándote muy atentamente, ¿vale? Y ahora es cuando están surgiendo. ¿Qué sinergias o dinámicas podemos implementar en el entorno escolar para el resto de convivientes con un diagnóstico TEA? Es decir, ¿cómo podríamos trabajar en la línea de que el grupo comprenda y pueda ser más funcional la convivencia? Bueno,
Bueno, no, es muy importante, ¿no? Yo creo porque es la etapa escolar, ¿no? Y aquí las necesidades de apoyo son muy amplias. Yo creo que aquí los soportes visuales, la estructura de la rutina durante todo el día, la anticipación, ¿no? Son grandes apoyos para poder hacer que el funcionamiento a lo largo del día pues sea mucho, mucho mejor para ellos. Sí, sería para extenderse muchísimo, ¿verdad? Con esto, con Mm. esta cuestión que nos plantea. Mira, hay también otra pregunta. Hablando del diagnóstico TEA concurrente, ¿no? Con otros diagnósticos, Comorbilidad. Mm. eso es, la comorbilidad con otros trastornos. Nos preguntaban si hay trastornos que concurren con más probabilidad, ¿no? Sí, En un sí, es TEA. mucho más frecuente, por ejemplo, pues que no hay mayor prevalencia de TEA junto con TDAH, por ejemplo, estos son muy frecuentes también con trastornos de ansiedad y la frecuencia de la comorbilidad también es diferente según la edad de las personas, ¿no? Las frecuencias de la comorbilidad es diferente si estamos ante adolescentes o si estamos ante adultos. Esto también va cambiando a lo largo del tiempo. Mm. Eso es, muy bien. También, mira, nos preguntaban si nos podrías recomendar alguna aplicación o método para trabajar las funciones ejecutivas o la coherencia central en niños con TEA. Pues esto estaría genial, la verdad, pero ahora mismo no sabría decirte, pero lo busco y te lo comento, Raquel, para que lo compartas, sí. Vale. También, ya de paso, también yo os quiero compartir que desde nuestra área sí que tenemos un programa de trabajo de funciones ejecutivas, pues con una medida pretratamiento, un tratamiento a medida con los puntos débiles, puntos fuertes y una medida post-tratamiento. Es algo muy casero, pero bueno, estamos trabajando en ello de mano de nuestra compañera neuropsicóloga Sheila. Y bueno, pues ahí estamos también trabajando. Si podemos también aportarnos, Valentín, genial. Estaría. También, perfecto. Sí, Todo lo que sea aportar, sí, 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 eso es. También había un retraso psicomotor. Comentan si sería una comorbilidad en niña de 3 años que tiene un diagnóstico de TGD. claro, aquí ya no es eso, el diagnóstico de TGD ya ha desaparecido, aquí lo que sería un trastorno de TEA, ¿no? Con un retraso en los hitos ¿no? de desarrollo psicomotor. Y aquí habría que ver si hay, cómo está la capacidad, ¿no? Cómo está la capacidad intelectual, si hay alguna alteración genética acompañante y valorar un poco el global de la paciente, ¿no? Hacer un examen más completo. Mm. Porque Sí. ¿cómo es esto? No hemos dicho que ya TGD no lo contemplamos, ¿no? Sería dentro del TEA y valorar si hay algo más allá. Mm. Eso es, muy bien. El síndrome de Asperger, ¿cómo ayudar para su desarrollo sin grado de minusvalía? No estoy entendiendo yo ahora mucho esta Yo pregunta. creo que esto es lo que hemos dicho antes, que como el síndrome de Asperger ya no está recogido dentro de las clasificaciones, ¿no? Lo que sí se encontraron muchas personas que habían sido diagnosticadas de síndrome de Asperger, ya que ahora no estaban recogidas dentro de las clasificaciones, ¿no? Porque no aparece el término. Pero lo que sí se recomienda, en algunos países no lo hacen, ¿no? Pero lo que sí se recomienda es que estas personas que tienen un diagnóstico claro, ¿no? Y que tienen unas dificultades determinadas y que han tenido, ¿no? Una serie de recursos o de ayudas, sean diagnosticadas ahora de TEA, o sea, que pasen a tener un diagnóstico de TEA, para que puedan mantener, pues esto, ¿no? Pues cualquier apoyo que hayan recibido antes. Mm. Muy bien. Ya también están surgiendo dudas, bueno, dudas o comentarios del tipo, pues cuando son chavales ya más mayorcitos, 19 años, cada vez con menos interacción social, ¿no? Claro, ¿cómo ayudar, no? Es una realidad que sí que están viviendo muchas familias. Esto es súper importante. A nosotros nos gusta mucho trabajar desde el entorno comunitario, ¿no? Intentamos que no ingresen en un entorno pues cerrado, ¿no? Creemos que para esto es súper importante la figura, por ejemplo, del educador, ¿eh? Que el educador pues trabaja desde el domicilio, ¿vale? Y entonces se hace vínculo en su entorno
y a través de ahí se intenta que, pues, que las personas con TEA pues, salgan del domicilio, ¿no? Fomentar así las relaciones sociales a través de sus intereses e intentar vincularlos a algún tipo de dispositivo, de recurso, ya sea en el ámbito más académico o más social, ¿no? O más lúdico. Pero yo creo que esta pregunta iría un poco por ahí, por el trabajo desde el domicilio. A veces, pues esto, ¿no? Los chicos pues no quieren salir, es difícil que vengan a consultas, y esta figura del educador que puede hacer un poco el nexo desde el domicilio a nosotros, pues es una figura muy importante. Muy bien. También algo que se está repitiendo, dicen que las personas con Asperger se someten a una evaluación de dependencia. El CAR, sí, ¿no? Sí, claro, ahí se ve con la dificultad de que estas evaluaciones pues, están hechas para valorar otro tipo de actividades básicas de la vida diaria y no pues, las dificultades que suelen, ¿no? Que suelen tener estas personas claro, perdón, que es que no veo muy bien, que son actividades pues, instrumentales y avanzadas. ¿Y qué piensas de ello y cómo se pueden mejorar estas evaluaciones? Claro, esto depende un poco de las ayudas, ¿no? Del grado que den del CAR. Claro, yo esto, lo que sí hablamos es de un poco de las dificultades, ¿no? Que aunque no haya una discapacidad intelectual, si el TEA es grave, ¿no? Si el TEA es un grado 2, un grado 3 o incluso también un grado 1, las dificultades que puede presentar en muchos casos no hace falta que haya una discapacidad para que veamos las dificultades tan grandes que pueden tener a lo largo de un día a día. Entonces, esto, por ejemplo, hay algún artículo por ahí que se ve los diagnósticos de discapacidad, cómo han ido bajando y los de TEA han ido aumentando. Y esto quiere decir un poco que algunos diagnósticos que antes se englobaban dentro de discapacidad, realmente no es discapacidad, es TEA, pero un diagnóstico de TEA tiene muchas dificultades y por lo tanto necesitan muchos recursos y mucho apoyo. ¿Cómo hacer, no, que te den más recursos? ¿No? Un poco, no sé si después la pregunta, no lo sé, pero son necesarios muchos más recursos de los que tenemos actualmente. Eso es. Continúo. Buenas tardes. Nos gustaría saber si el síndrome de Asperger, cuando está asociado a trastornos de ansiedad generalizada en la adolescencia, tiende a desaparecer la ansiedad y el tratamiento para ella en la juventud y en la edad adulta. Esto es muy individual, ¿no? Y si es una persona que tiene un síndrome de Asperger con una ansiedad generalizada, es ir haciendo un poco el trabajo y el tratamiento con la persona, tanto con psicología como con tratamiento farmacológico, si es preciso, ir trabajando un poco la ansiedad, ¿no? Y podemos llegar pues a reducir estos niveles de ansiedad y ver un poco también pues esta ansiedad que es debida, ¿no? Bien, vamos a ir terminando, qué penita, pero bueno, doy Oye, yo me quedaba aquí, la verdad, porque son súper interesantes las preguntas y es esto que virtualmente, ¿no? Yo creo que en persona es mucho mejor hablar, sí. Sí, sí, echamos de menos mucho Muy eso. interesantes, ¿no? Es muy interesante más hablar así, ¿no? Que contar así toda la... Sí, sí, sí. Mira, aquí hablan también de chico con TEA sin discapacidad intelectual, con capacidad memorística excepcional, capacidad de realizar operaciones matemáticas de grandes dígitos, pero con gran dificultad sobre ejercicios matemáticos básicos en los que se necesita razonar, que sí es típico de los casos que conocemos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro, nos están hablando de si es típico encontrarnos, ¿verdad? Un tipo, ¿no? Chico TEA sin discapacidad intelectual, con capacidad memorística excepcional, capacidad de realizar operaciones matemáticas de grandes dígitos, pero que luego a la hora de hacer problemas, ¿no? Con mayor capacidad de abstracción hay más dificultades. Bueno, Sí, sí. sí. Sí, es un patrón típico. Sí, sí, sí.
Sí, es lo que decíais antes, ¿verdad, Valentín? No hay dos iguales, ¿no? No. Y claro, dentro de ese espectro. Es esta variabilidad, ¿no? Esta dimensionalidad, ¿no? Que puede haber una afectación en una determinada área, pero en otra no estar tan afectado. Entonces, y también es gradual, ¿no? Hay distintos grados, como hemos dicho, como se ve en el DSM-5, entonces son muy diferentes, sí. Claro, y un poco, pues al hilo de esto, ¿no? También nos habla si la alta capacidad del trastorno de Asperger serían comórbidos, interdependientes. La alta capacidad, al fin y al cabo, es un CI, ¿no? Mayor a la normalidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico de TEA puede ser con una capacidad intelectual normal, alta, baja, pero en sí no es un diagnóstico de TEA. Bien. A ver. Si podrías explicar un poquito el retraso psicomotor en qué afectaría al TEA. Bueno, es que en el TEA hay un retraso en el desarrollo, ¿no? En el neurodesarrollo en general, ¿no? En los hitos de desarrollo, pues vemos un poco pues, que se desarrollan de una forma diferente a las personas neurotípicas, ¿no? Que no tienen un trastorno de neurodesarrollo. Bien. Pues vamos a tener que finalizar, ¿eh? Eso con muchísima pena, ciertamente. Yo, bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Gracias porque, bueno, la verdad es que has sido express, pero lo has abarcado mucho y bien, con claridad. Gracias por compartir eso, pues tu experiencia y conocimiento. Y también por hacer el esfuerzo de llegar eso, pues a un público heterogéneo, que sabíamos que así es, porque aquí pues estamos ante personas con TEA, familiares de TEA, profesionales de APNAVI, de la propia asociación, profesionales o de la salud, de la educación, de lo social. Y también tenemos estudiantes, ¿verdad? Y el entorno universitario. Entonces, pues era complicado el reto. Me he puesto difícil, sí. Sí, pero bueno, yo creo que muy bien porque además estamos recibiendo también muchos comentarios de que ricasco, muchas gracias. Bueno, pues la gente además se ha mantenido ahí, que también eso, os quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí presentes por el interés que habéis mostrado pues al acudir al llamamiento, ¿no?, de esta jornada, y también por permanecer ahí, porque la verdad es que os habéis mantenido y nos hemos mantenido ahí expectantes. Y bueno, y también estamos viendo eso, pues gracias por la participación, porque bueno, pues hay un montón de... Ha costado, pero una vez que hay una aluvión de preguntas, de comentarios, de cuestiones, todas súper interesantes, y que nos daría pues para muchas horas. Nosotros nos vamos a recoger, Sí, recógelas y eso es. preguntas y podemos contestarlas. Sí. Eso es, con Valentín nos mantenemos en contacto, perfecto. Sí. Y son próximos encuentros, eventos y participaciones en los que os haremos partícipes y bueno, pues ahí estaremos. Así que, pues nada, estamos aquí en la asociación, vía teléfono, web, redes sociales y bueno, pues y con Valentín en conexión. Así que bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, y nos seguimos viendo. Perfecto. Muy bien. Molt bé. Adéu. Adéu.